Buenos días y gracias a la Presidencia y al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. En nombre del grupo y a todos bienvenida también a todos y todas las vocales de este órgano. En nombre del Grupo Podemos, En Común Podem y En Marea, además de darle la bienvenida y las gracias, queríamos manifestarle nuestro respeto. Pero no solo respeto, también queríamos decirle que en el Poder Judicial se residencia inevitablemente en estos tiempos una parte de nuestra esperanza en lograr un país mejor para la gente. El Poder Judicial debería ser siempre, pero más en tiempo de crisis, el último refugio de los derechos de la ciudadanía. Tenemos un escenario con un Gobierno que ha tomado decisiones, en nuestra opinión, injustas, incluso crueles, con las personas más vulnerables, que ha recortado en derechos sociales y en prevención y protección de las víctimas de violencia de género o violencias machistas, creando con sus políticas una sociedad cada vez más desigual. Y también un Parlamento del que han emanado leyes con un clarísimo sesgo ideológico contra la clase trabajadora, contra los consumidores, contra los derechos e igualdad de las mujeres. Se ha legislado contra las protestas legítimas de la ciudadanía de este país, originadas por la reclamación de más democracia y de mejores servicios públicos. Incluso con una ley de seguridad ciudadana que convertía a la Administración en juez y parte, restando competencias al Poder Judicial. Se ha legislado contra los derechos de las personas migrantes y refugiadas y se ha gobernado contra el derecho a la vivienda, a la educación y a la sanidad y a un empleo digno. Y en este escenario de poder legislativo y ejecutivo, la ciudadanía reclama y merece un poder judicial fuerte, independiente, capaz de proteger y defender sus derechos, no ya entre partes iguales en este tipo de conflictos, sino sobre todo frente al poder. La ciudadanía ha agradecido y reconocido resoluciones judiciales de jueces y magistrados, juezas y magistradas que con pocos medios a su disposición, pero con toda la dignidad de su función, les han amparado frente a las cláusulas hipotecarias abusivas, supliendo en parte una legislación que no acababa de protegerlos, pero inevitablemente, caso por caso. También, de forma generalizada, se ha protegido a los pequeños ahorradores en las demandas contra productos bancarios como preferentes y swaps. También en febrero de 2014, el año al que responde la memoria, los jueces y audiencias provinciales, como la de Madrid, ampararon libertad de manifestación y la calle como espacio de participación democrática y no apreciaron infracciones penales en algunas escraches ante domicilios de algunos políticos. Sentencias y jueces a los que el Partido Popular llegó a calificar de nazismo puro o de jueces socialistas que permiten el acoso. También en julio de 2014, la sección primera de la Audiencia Nacional absolvió a los acusados de las protestas ante el Parlament de Cataluña. Y esto no fue objeto de crítica la sentencia, sino de auténticas descalificaciones y ataques personalizados por el Gobierno y los medios de comunicación afines. En la jurisdicción social ha habido un poder judicial crítico con la reforma laboral aprobada 2 años antes, en 2012. El presidente de la patronal de la COE reclamó cambios para restar poder a los jueces y la ministra de Empleo dijo que los temía más que los hombres de negro. En estos casos de jueces que aplicaban la ley de forma desfavorable a las decisiones del Gobierno o jueces incómodos para el Poder Ejecutivo, se ha echado un poco de menos, o bastante de menos, la acción del Consejo General del Poder Judicial de defender la independencia judicial, que no es un privilegio de los jueces, sino una garantía del pueblo, de la ciudadanía. Al menos su aplicación con la misma celeridad con la que se abrió en 2014 también el expediente de los 33 jueces y juezas catalanes que defendieron en un manifiesto la legalidad de la consulta. Expediente que se abrió a instancia de Manos Limpias y que se archivó en diciembre de 2014. Precisamente en septiembre de 2014, Jueces para la Democracia manifestó por primera vez que no acudiría a la apertura del año judicial en protesta no solo por la situación de la justicia, también por los ataques del Gobierno a la independencia judicial y por un Consejo General del Poder Judicial tan afín al Ministerio de Justicia, entonces ocupado por Gallardón, después por Catalá, que tenía como consecuencia su incapacidad para denunciar la creciente degradación de nuestra Administración de Justicia. También fue en 2014 cuando Rajoy dijo que entre sus medidas para la corrupción estaba la creación de 300 plazas de jueces, y esto no era verdad. Solo se regularizaron los jueces en expectativa de destino, jueces que ya estaban trabajando y ya costaban al erario público, ni una sola plaza más.
Después se generalizaría el discurso también de que dentro de las medidas contra la corrupción no solo no se incrementaban los medios, sino que se reducían los plazos con el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco vimos ahí al Consejo General del Poder Judicial posicionándose en contra de esta limitación que sin más medios determinaría impunidad. En diciembre de 2014 también la Comisión Permanente dejó de renovar, pese a haberlo hecho sucesivamente. Al juez Ruz lo sustituyó cuando acababa precisamente de imputar al Partido Popular como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel, y todo ello, lamentablemente, incrementa la percepción de la ciudadanía de un Consejo General del Poder Judicial cada vez más sumiso y cercano al poder político y cada vez más politizado, que no ampara a los jueces contra los ataques del Gobierno y cuya política de nombramientos crea la percepción en la ciudadanía de que cuanto más se sube en el escalafón de los tribunales, menos independientes son. Creemos que hay más percepción de independencia en los juzgados unipersonales que en los altos tribunales, cuyos presidentes o todos sus miembros son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Usted ha contado, señor presidente, cómo funciona el Consejo General del Poder Judicial y creo que ha puesto el acento en su eficacia y en las novedades. Pero hay cuestiones en las que creemos que no son funcionales las novedades al órgano, a su democracia interna, porque no todo es eficacia, ni a la independencia judicial. En comparecencias anteriores ha analizado el impacto de la Ley Orgánica 413. Creemos que los defectos se han agudizado con la Ley Orgánica 715 y ahora, a mitad de mandato, que cumple usted el 3 de junio, es buen momento para hacer balance. Creemos que se ha incrementado de forma preocupante el presidencialismo del Consejo. Sabemos que se lo estamos diciendo al propio presidente, pero es que las decisiones técnicas y políticas pasan todas por la Comisión Permanente y estar en la Comisión determina todos los derechos económicos, representativos y régimen de incompatibilidades de los vocales, creando un sistema de vocales de primera y de segunda clase. Los nombramientos y los ceses de los responsables de la política de comunicación ahora dependen de la Presidencia y creemos sinceramente que en algo silencia a las minorías. Y en los nombramientos discrecionales del Consejo es verdad que hay un sistema mayoritario, pero por eso mismo creemos que se ha prescindido del consenso y hay sospechas de arbitrariedad y hacerlo de espaldas a la doctrina de la Sala Tercera, sospechas que también invaden a la propia carrera judicial, no solo a la ciudadanía. Los pocos nombramientos de mujeres ya no pueden obedecer a razones históricas. Si no estamos en la cúpula judicial, ahora ya obedece a la política de nombramientos, que era mérito, era capacidad y era también igualdad de género. Hay una cierta parálisis institucional en relación con la carrera judicial. Después, es verdad que hay un plan de prevención de riesgos laborales después del conflicto colectivo planteado y desistido en 2014, pero es que ayer y hoy nos hemos enterado de que hay un nuevo conflicto colectivo planteado en 2016, pese a la supuesta intensa actividad del plan de prevención. Y la demanda lo que dice de conflicto es que ha incumplido el Consejo su deber de realizar la medición de cargas judiciales. Piden a la Audiencia Nacional que condene al Consejo General del Poder Judicial a hacerlo. Y la medición de carga no es solo bienestar de los jueces y que trabajen en condiciones saludables, es que determina el número de jueces por habitante en cuya ratio realmente necesitamos igualarnos a Europa. En un sistema democrático basado en los derechos fundamentales y en la separación de poderes, el Poder Judicial está llamado a controlar los excesos del Gobierno y la Administración, pero no puede haber un control del Gobierno por el Poder Judicial cuyos más altos puestos están nombrados por un órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, a su vez gobernado por cuotas de poder de los partidos políticos mayoritarios. Esto lo dijo el GRECO, el Grupo de Estado contra la Corrupción. Máxime, precisamente en épocas de una corrupción sistémica que afecta esencialmente al partido en el poder. Queríamos saber si está de acuerdo con una policía judicial y unos peritos de Hacienda que no dependan del propio Gobierno, que puede ser el investigado, y no sean apartados tras las investigaciones, sino desde el Poder Judicial. Los grandes partidos políticos eligen directamente en las comunidades autónomas a uno de los magistrados del TSJ que los juzgará conforme a su aforamiento, y en el Estado, a través del Consejo, a los presidentes de los tribunales colegiados, presidentes de sala y todos los magistrados del Supremo. Es razonable pensar en cúpulas judiciales con personas más cómodas y condescendientes con el poder y menos independientes. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse si esto se hace para hacer justicia o para hacer política, no desde aquí,
sino desde dentro de la justicia. Termino. La verdad, creemos que hasta ahora ha habido una cierta tónica general en las comparecencias del presidente, que ha sido mayoritariamente la actitud de un poder político también un poco sumiso ante quien tiene en su mano juzgarlos como aforados. Señora Rosell, tiene que terminar. El mensaje nuestro no es de miedo ni de sumisión, tampoco de rebeldía, sino de un respeto proporcional a su función de defensa, de la independencia judicial y del servicio público de justicia a la que todos y todas tenemos derecho. Muchas gracias, señora Rosell. No hay ningún representante del Grupo Parlamentario Mixto, por lo tanto, intervendrá